¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Reunidos. Hoy cuento con un invitado muy particular, porque con una ambiciosa obra, ha rendido homenaje a su tierra. Esta obra lleva por título Una ciudad llamada Valencia y su autor es Francisco Nicolau Dávila, que está aquí conmigo, acompañándome. Bienvenido, Francisco, qué gusto tenerte. Gracias, en Reunidos. Realmente estoy muy admirada con esa monumental obra que has publicado y quiero que me cuentes. Ya has dicho que te embarcaste en este proyecto por el amor que le tienes a tu tierra. Se titula Una ciudad llamada Valencia, ya lo he dicho. Pero al principio creo que no tenías idea de la dimensión de la obra, ¿no es así? Sí, así es. Yo hacía tiempo, en aquel entonces, sobre el año 2022, incluso antes, de escribir algo sobre mi ciudad. Sí. Mi ciudad, en fin, la quiero muchísimo, me interesa muchísimo, me interesa su historia, siempre ha sido así. Y lo que quería era escribir algo sobre ella, pero no solamente la historia. Yo quería ponerle algo más que hiciera más amena su lectura, que no fuera cuadriculada como si fuera una enciclopedia de estudio. Claro, una historia. Efectivamente, yo quería ponerle algo, un toque de ficción, de que esa historia fuera contada por alguien. Entonces, bueno, pues al final tomé la decisión, me embarqué, pensando que con un libro, bueno, habría bastante, y me equivoqué de todas. Tanto es así que he tenido que hacer 3. Del primero al último varían el número de hojas, lógicamente, porque al principio la ciudad, pues su historia era más pequeña, después se fue agrandando y hasta que al final pues ya fue agrandando todo. Pero esta novela te demandó un gran proceso de investigación. Querías abarcar toda la historia de Valencia, desde su fundación hasta nuestros días. ¿Qué querías contar, Francisco, con exactitud? Mi objetivo con esta obra es que la gente conozca nuestra ciudad, nuestra tierra, pero eso no significa que solamente se centre en Valencia. Claro. La historia de Valencia se entremezcla con muchísimos lugares, muchísimas ciudades, tanto de España, sus islas como la península, pero también del extranjero, Europa, Sudamérica, Norteamérica, incluso de Oriente Próximo. Sí. Porque, entre otras cosas, y sale en uno de los libros, está la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda viene desde Oriente, pasa por Valencia. Entonces, no solamente era Valencia, se fue agrandando desde el principio, incluso porque cuando al principio, en la época de los romanos, se destruye Valencia por Pompeyo, después se traslada al tema Oriente, con lo cual a partir de ahí, de ese momento, ya empieza a salir fuera de lo que es la ciudad. Pero la base de la obra es la ciudad de Valencia. La trilogía, Francisco, suma 1494 páginas, en las cuales procuraste que hubiera una línea, ¿no? Entonces, tú te diste licencia, lógicamente, para ficcionar, pero ¿cómo manejaste esta parte? A ver, yo siempre he tenido, yo he escrito desde que publiqué, que por cierto, la Ardilla me permitió también hablar de mi libro. Yo tengo escritas hasta 17 novelas. La mayoría de ellas son de ciencia ficción, que es el género que más me gusta, desde pequeño. Pero entonces mi imaginación, digamos que le di rienda suelta. O sea, yo quería que hubiera algo que fuera novelístico y al mismo tiempo histórico. Entonces, cada capítulo, la obra empieza como que un desconocido viaja en el tiempo hasta el inicio de la fundación de la ciudad. No sabe por qué, ni sabe cuánto y por qué, pero lo hace. Y entonces a partir de ahí empieza pues su vida atravesando las distintas épocas de la ciudad. La obra está dividida en 3 partes. Es la parte románica visigoda, la parte musulmana y la parte cristiana. Creo que son las 3 grandes épocas que vivió la ciudad de Valencia.
y eso aderezado con la ficción que cada capítulo lleva implícita. Entonces, esa ficción acaba el capítulo y se queda de manera que el siguiente tienes que cogerlo para ver cómo queda ese desconocido. Claro, o sea, es un juego de... Es un repaso constante. Efectivamente, sí. La obra contiene 928 ilustraciones, donde abundan fotos que tú mismo tomaste. ¿Bajo qué criterios seleccionaste las imágenes? Sí, eso iba en función de cómo iba evolucionando la historia. Ya. Lógicamente, en la parte al principio de la fundación de la ciudad, como te digo, o sea, la fotografía, me fui a la Almoina, que es donde se crea la ciudad de Valencia, y ahí están todas las ruinas y todas, hay un gran yacimiento arqueológico, y ahí está muchas de las cosas que fue Valencia en sus inicios. Sí. Ahí tomé fotografías que conforme iba adelantando en el tiempo la ciudad, yo iba incorporando esas fotografías. Pero sí que he cogido ahí. He ido a muchos sitios a fotografiar, he ido a la catedral, a la basílica. ¿Pero te hacías una lista de lo que querías fotografiar? No, esto ha sido conforme yo veía las épocas. Yo empezaba cuando se funda la ciudad, pero después de la fundación de la ciudad empiezan a venir personajes que lo que hacen es que me dan tiempos. Es decir, lógicamente no va de año en año, o sea, depende de periodos, y depende de cuánto sea, pues los periodos son más largos o son más cortos. Al principio, en el libro 1, los periodos son largos. ¿Por qué? Pues porque es cuando se inicia la ciudad, entonces la historia es más dilatada en el tiempo. En el último libro, que es cuanto más páginas hay, lógicamente la historia se va acortando, y cada periodo tiene una cosa, es decir, no estás acabando uno y te venía otro. Y yo me fijé o lo hice en ese aspecto, o sea, ir poco a poco conforme venía la... Si bien es cierto que esta novela se gesta con el deseo de honrar a tu tierra, has dicho hace un momento que la historia se vincula con una serie de ciudades españoles y existen nexos también con lugares de Europa, América u Oriente. ¿Estas relaciones o referencias surgieron al azar o adrede? ¿Necesitaste esta parte? Sí, es necesario que intervengan porque, más que nada, porque estaba muy sujeto al desconocido, es decir, el personaje que está relatando la historia, él tiene que huir de la ciudad, él tiene que ir a otros sitios, eso genera que se tenga que coger motivos, lugares, tiempos, sucesos donde él está viviendo, que eso se convierte en historia. O sea, no es que sea producto de mi imaginación, sino que los personajes que salen, aunque sean extranjeros, son históricos también. Por ponerte un ejemplo, en el país de Sudamérica, en Argentina, se planta una falla. Esa falla en el Mar del Plata es de mi familia. Sí, o sea, yo tengo familia en Argentina, y hay una falla que se planta allí. Entonces, bueno, pues cuando sale el tema de las fallas, lógicamente cito la falla aquella, hay un poquito de historia allí, y con eso es todo más o menos lo mismo. O sea, conforme van viniendo los capítulos, voy nombrando el capítulo y a partir de ahí me centro en él, veo la historia, entro en consultas por todo. Incluso he contrastado páginas, o sea, cojo el propio Ayuntamiento de Valencia, su información o su historia la he contrastado con otras páginas. Incluso cogí la Universidad de Alicante, que tiene una página dedicada a Valencia muy importante, muy interesante. De ahí cogí muchos datos, mucha información. Y las ilustraciones, que ya no son fotos, son ilustraciones, están sacadas también por un poquito de las páginas. Porque me gustaba que esto fuera como... O sea, entretenido, ameno, que se sentara uno a leer y diga, qué bien estoy, qué a gusto estoy. Y eso es lo que pretendo, eso es lo que he pretendido. Perfecto. Francisco, tu personaje principal es un viajero del tiempo, ya lo has dicho, que está presente a lo largo de la obra. Sin embargo, solo al final tengo entendido que será revelada su identidad. ¿Fue muy complejo concebirlo, trabajarlo durante el desarrollo de la historia? No, porque, todo se centra en decir
¿qué necesito de este personaje? Ajá. Una de las cosas que necesitaba es que el personaje no puede envejecer. Claro. ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con él? Ya, Me planteaba, es un tema que decíamos, bueno, a ver, yo me preguntaba, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues lógicamente hay ciertos momentos en que él tiene que cambiar de imagen, de aspecto. Entonces él llega a adquirir tanta práctica en maquillaje, en conseguir que su imagen cambie totalmente, de joven se va haciendo más mayor conforme va pasando el tiempo. Es lógico que él, cuando ya no podemos hacer nada con él, se va de la ciudad. Es decir, que yo tengo la potestad de hacerlo desaparecer y que vuelva a aparecer. Y entonces entra el capítulo de histórico. O sea, hay una combinación... Pero es un continuo... sí, es... De viejo a joven, de joven a viejo... Sí, porque de viejo a joven ya no hace falta, porque él vuelve con... él siempre sale de la ciudad, de una manera o de otra. Sí. Y siempre vuelve cuando la gente de esa ciudad, en teoría, ya no existe. Y si existe, es demasiado mayor como para recordarlo. Entonces él vuelve otra vez de joven. Y empieza de nuevo. Pero eso es algo que él puede manejar así por antojo, por decisión. Quiero volver a ser joven, ¿eso es posible? No, pero lo manejo yo. Sí, pero... No, pero es que yo le hago joven, es decir... Claro, tú lo conviertes en joven nuevamente. Claro, porque es que tengo que hacerlo así, porque si no después, en el capítulo, tengo un problema. Si yo lo entro de viejo otra vez... es que, a ver, el problema está que los personajes que se relatan con él, que también hay de ficción, porque por ejemplo son las esposas que él se casa, la mujer se hace mayor. Tengo que decirte, yo tengo una tía mía, que ya creo que lo sabes, pero si no te lo digo, una tía mía tiene 96 años y es quien me ha corregido la obra esta. Sí. Es una lectora brutal. Minuciosa, voraz. Ella baja, vive sola, con 96 años no quiere estar con nosotros todavía, dice que todavía hasta que no pueda. Ella se baja al mercadillo del jueves ahí en el Cabañal y se cambia cada 2 semanas del orden de 5 o 6 libros, pero de este grosor, y a las 2 semanas se los lee y vuelve a cambiar. O sea, es una lectora brutal. Ella me ha corregido esto. Yo le llevaba los capítulos y ella me decía, aquí te falta una coma, o creo que aquí te falta, o aquí te has repetido lo que has dicho. Y yo cogía, lo rectificaba y me los guardaba. Ayudante tienes, casi una editora. Está puesta como en los agradecimientos que siempre hay. Claro. Ella figura. Te lo vengo a decir esto porque era algo que estábamos hablando de los personajes. ¿Qué pasa? Que ella la hice llorar una vez en un capítulo. Me lo dijo, dice, me has hecho llorar. ¿Por qué? Pues porque las mujeres que están con el desconocido se hacen mayores. Unas quieren, él les dice quién es, las convence por el tema de la juventud, las convence, unas se van con él, viven con él hasta que ya son viejas y mueren de enfermedad o de vejez, y otras que dicen que no, que se dejan la relación o dejan el tal, y lo dejan que se marche. Siempre es sincero, siempre va con la verdad por delante. Siempre. ¿Y aparte, ¿le han creído eso? Sí. Bueno, ten en cuenta que estamos hablando de que el escritor es el que hace que lo crea. Por supuesto, no hay ningún problema. Lo que pasa es que está narrado de manera que, bueno, pues que tiene su intríngulis, ¿no? Es decir, cómo las convence, por qué las convence. Es por amor, es porque hay otra que incluso por amor dice que no puede envejecer a su lado, lo deja. Hay 4 o 5, son 4 o 5 las mujeres que forman parte de su vida. Es feliz y sufre en cada momento de toda esta historia, más o menos. De esta trilogía. Aparte, siempre él no puede pasar, ¿cómo te diría yo? No sé decirte ahora la palabra. Él no puede ver que haya algún maltrato, que haya algo sobre alguna persona. Él siempre tiene que ayudar. Él ayuda siempre al más
al más desprotegido, vaya. Como no quiero destripar más la historia, Francisco, dime, ¿estás satisfecho con el resultado de la trilogía? Mucho. Tanto es así que mi objetivo no es, y eso te lo digo con toda sinceridad del mundo, mi objetivo no es vender por ganar dinero, no. Yo quisiera que esto se leyera porque me parece que es bonito de leer. No lleva, es interesante, es entretenido, pero creo que además es bonito. Creo que es, el que lea este primer libro no puede dejar de leer los otros dos, porque se van enriqueciendo. Empieza el primero, pero estos van enriqueciendo a este y este enriquece a los dos. O sea, quiero decir, es que sale de todo. No es una trilogía política, pero sale de política. Claro, no es una trilogía de apología de ningún tipo de terrorismo, pero sale terrorismo. ¿Por qué? Pues porque en la ciudad de Valencia hubo terrorismo. Entonces, pero no se trata de ponerle el dedo en la llaga en ningún sitio, sino que es contar la historia tal cual creo, honestamente y de manera objetiva, que ocurrió. Tú que en realidad eres el viajero, tu papá es el creador del viajero, ¿a qué parte de la historia de Valencia desearías viajar y por qué razón? Ay, es una pregunta muy difícil, A ver, intenta una respuesta. Mira, en esta historia hay ciertas cosas, que, mira, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que aparece en el libro 1, él sigue la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque, por casualidad, hay una parte de su vida reside cerca de Nazaret. Y entonces, en esa fecha, en esa época, él sabe, porque claro, él viene del futuro. Claro, del futuro, entonces él sabe que va a nacer Jesucristo. Y entonces se va a Nazaret y ve el nacimiento y ve la vida de Jesús. Entonces en ese capítulo hay una parte de la ficción donde el desconocido está viendo con Jesucristo hasta que lo crucifican. De la crucifixión hay una parte, hay una película de la cual yo hago un extracto para hacer el fin de ese episodio, por poner un ejemplo. Otro ejemplo, que ya es decir un poco más reciente, es que él se ve a sí mismo como nace. Sí, es posible. Es posible. Es que hay tantas cosas posibles en la imaginación que se da para todo. O sea, que... Nos entusiasma, nos da ganas de leer tu libro. Sí, Francisco, ha sido un gusto enorme tenerte en el espacio, en el programa. Nos contagias tu entusiasmo. Sí, la verdad es que como si fuera mi niña. Entonces vamos a recomendar la lectura de una ciudad llamada Valencia. Este es el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3. Pues, ¿dónde lo pueden conseguir, Francisco? Eso está autopublicado en Amazon. Sí. Simplemente es poner Amazon y poner libros de Francisco Nicolau Dávila y ya te aparecen. Listo. Hay dos más que están colocados, uno es a continuación de aquella de las 6 espadas, que se llama Quena, y hay otro de misterio y tal. Pero bueno, entonces, este es el que... Entonces toda la producción de Francisco Nicolau Dávila pueden encontrarlo en Amazon. Esto fue Reunidos, soy Elga Arriategui. Espero que les haya gustado el personaje y su historia. Nos vemos pronto.